buenas noches a todos, bienvenidos al Mundo en Contexto. Soy Alejandro Díaz Bonet, quien nos va a acompañar durante la siguiente hora para el repaso informativo que hacemos sobre lo más relevante en el ámbito internacional. Hoy, haciéndole la suplencia a nuestro compañero Carlos Arellán. Dicho esto, póngase cómodos que empezamos de inmediato. Después de 39 días de guerra, Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo de cese al fuego temporal. Ambos lados celebran la tregua como una victoria sobre el otro. Sin embargo, esto es apenas una pausa cuya continuidad o no se definirá en las negociaciones que se realizarán entre las dos partes en Islamabad, capital de Pakistán, país que se erige como el gran mediador en el conflicto. Así celebraron en las calles de Teherán el acuerdo de cese al fuego de 2 semanas entre Irán y Estados Unidos. La televisión estatal iraní celebró la tregua como una victoria histórica y dejó abierta la posibilidad de que el acuerdo pudiera extenderse. Estas negociaciones con la contraparte estadounidense comenzarán en Islamabad el viernes 10 de abril e Irán dedicará 2 semanas a estas negociaciones. Este plazo puede prorrogarse con el acuerdo de ambas partes. El marco del acuerdo de cese al fuego sería la contrapropuesta de 10 condiciones presentada por Irán. Para Estados Unidos, este documento plantea una serie de puntos aceptables, aunque ha centrado como su principal objetivo la normalización de la navegación por el estrecho de Hormuz, arteria marítima controlada por Irán y por donde circula la 1/5 parte de la producción mundial de petróleo. Hoy hemos observado un aumento del tráfico en el estrecho y reitero la expectativa y la exigencia del presidente de que el estrecho de Hormuz se reabra de inmediato, con rapidez y seguridad. Esa es su expectativa. Se le ha comunicado en privado que eso es lo que está sucediendo. Si bien Pakistán se ha alzado como el país mediador para gestionar la tregua, desde Washington reconocieron la intervención de China. Con respecto a China, se celebraron conversaciones entre altos cargos de nuestro gobierno y el gobierno chino. El presidente siente un gran respeto por el presidente Xi y mantiene una excelente relación de trabajo con él y con ese país. Desde Beijing ratificaron su posición consistente de privilegiar el diálogo por sobre la fuerza en la crisis de Asia Occidental. China celebra el anuncio de las partes pertinentes sobre el acuerdo de alto el fuego alcanzado y apoya los esfuerzos de mediación de Pakistán y otros países. China ha abogado sistemáticamente por un alto el fuego inmediato para poner fin a las hostilidades, resolver las disputas por la vía política y diplomática y en última instancia lograr una paz y estabilidad duraderas en Oriente Medio y la región del Golfo. China también ha realizado sus propios esfuerzos en este sentido. También desde Rusia celebran el acuerdo de cese al fuego, sin dejar de mencionar quiénes comenzaron la violencia. Rusia celebra el acuerdo sobre el cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Desde el comienzo de la devastadora guerra en Oriente Medio, desencadenada por la alianza estadounidense-israelí, Rusia ha abogado constantemente por un alto el fuego y la reanudación de los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver el conflicto. El acuerdo de cese al fuego temporal se produce en el marco de una jornada asignada por un fuerte ultimátum de los Estados Unidos contra Irán, el cual no logró la rendición absoluta que buscaba Washington por parte de Teherán. La tregua temporal entre Estados Unidos e Irán se posiciona como un avance importante para desescalar las tensiones en Asia Occidental. Sin embargo, en sus primeras 48 horas, las costuras de su fragilidad quedaron expuestas, poniendo en duda que realmente vaya a durar las 2 semanas de negociaciones estipuladas. Uno de los puntos endebles de este alto el fuego es si el Líbano estaba incluido dentro de la tregua. Para Israel, el acuerdo solo contempla el territorio iraní y emprendió una campaña mucho más agresiva contra Beirut. En menos de 1 hora, durante la mañana del miércoles, Tel Aviv lanzó al menos 100 ataques contra distintas zonas del Líbano, asesinando a más de 200 personas y otras 1000 resultaron heridas. Un ataque similar se repitió en horas de la mañana del jueves. El presidente libanés, Joseph Aoun, lo describió como una masacre e Irán denunció la agresión como una grave violación al acuerdo. Aunque Washington y Tel Aviv aseguran que el Líbano no está incluido en el acuerdo, desde la ONU, Pakistán dio a entender que sí lo estaba.
Pakistán reitera su apoyo a la soberanía, unidad e integración territorial del Líbano. Condenamos con términos fuertísimos la continuidad agresión israelí en el sur del Líbano, que ha afectado a más de 800 ciudadanos, incluyendo al menos 83 niños y 42 mujeres y sobre 600.000 personas desplazadas. Las actividades militares de Israel en el sur del Líbano incluyen la presencia continua de fuerzas y establecimiento de posiciones dentro del territorio libanés que son ilegales e inaceptables. La condena internacional a la agresión sionista contra el Líbano no vino solo de Pakistán. La Unión Europea, a través de un portavoz, rechazó los ataques en Beirut y los calificó como una escalada grave de amenaza para la estabilidad regional. Egipto y Qatar hicieron lo propio e incluso China y Rusia llamaron a la calma para cumplir con la tregua alcanzada y avanzar con la desescalada. La soberanía y seguridad del Líbano no deben ser violadas. Los civiles y sus bienes deben ser protegidos. Hacemos un llamado a las partes implicadas para que mantengan la calma y ejerzan contención para ayudar a desescalar la situación en la región. Luego de la agresión contra el Líbano, medios iraníes anunciaron el posible cierre del estrecho de Hormuz. De acuerdo a datos del tráfico marítimo, antes del 7 de abril había más de 400 buques esperando en la zona para cruzar y para la fecha, solo 20 han cumplido el objetivo. Desde Teherán anunciaron que incluir al Líbano en el acuerdo de alto al fuego es un requisito absoluto para entrar en nuevas negociaciones. Además de que aceptaron el cese de las hostilidades después de que Washington reconociera oficialmente el plan de 10 puntos iraní. Para este viernes, 10 de abril, se tiene prevista la primera reunión oficial entre Estados Unidos e Irán en la capital de Pakistán, Islamabad, que tiene como objetivo sembrar las bases para un acuerdo de paz duradero. Debilitar a los demás para ser el único más fuerte de Asia Occidental. Ese parece ser, dicho de manera sencilla, la misión del Estado de Israel, pero no por ello fácil de conseguir. Esta ambición hegemónica ha costado más violencia, genocidio y una guerra regional con repercusiones globales llevada por décadas, pero escalada en apenas 3 años. Pero, ¿qué más habría detrás de esta proyección de potencia única en Asia Occidental? ¿Le está acaso saliendo bien el plan a la entidad sionista? La información ampliada en el siguiente reporte especial. Detrás del genocidio en Gaza, la guerra contra el Líbano, la desestabilización de Siria y los ataques contra Irán, hay un actor común, el Estado de Israel. Tel Aviv justifica esta vocación por el conflicto como legítima defensa, pero los expertos advierten que hay una motivación geopolítica: expandir el territorio de la entidad sionista a expensa de sus vecinos árabes. No van a cejar en lo que que ellos consideran los sionistas su misión histórica, cuasi divina, es decir, que es el gran Israel, que es la colonización, ya no solo de Gaza y Cisjordania, sino de todos los territorios de los países limítrofes, el Sinaí, Jordania, parte de Siria, el Líbano. Este es el mapa del proyecto mesiánico israelí, un estado exclusivamente judío que reclama la soberanía en el territorio comprendido entre el río Nilo en Egipto hasta el Éufrates, que cruza la mitad de Irak. Se trata de una ambición geopolítica empaquetada con un discurso que apela a una supuesta predestinación religiosa inapelable. Israel se guía por esto, por una mentalidad extremista y sionista en este momento. El proyecto del Gran Israel se puso en la palestra a partir de octubre de 2023, con la fase más intensa del genocidio sionista contra el pueblo palestino, con más de 70.000 muertos y 1 millón de refugiados. Al mismo tiempo, Tel Aviv emprendió campañas simultáneas contra sus vecinos, una lista de agresiones enumerada con orgullo por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU. La mitad de los líderes de los hutíes en Yemen desaparecieron. También en Gaza. Hassan Nasrallah en Líbano, fuera. El régimen de Assad en Siria, fuera.
El objetivo de esta escalada de agresión busca fragilizar los estados de la zona, limitar su soberanía y socavar sus capacidades defensivas. Para Israel es muy importante ser el poder indiscutido de la región. Sin embargo, Israel no ha conseguido doblegar a la resistencia palestina en Gaza, a los hutíes en Yemen, como tampoco a Irán. Otro obstáculo en la lista ha sido el Líbano, nación que atraviesa por la inestabilidad económica y una reconstrucción política. Ahora se han encontrado con graves dificultades con su ofensiva en el sur del Líbano. La caída de Siria después del derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024 hizo que Israel sobreestimara sus capacidades para someter a los grupos de resistencia regional que se oponen a su expansión territorial. De esta manera, rompe el eje de la resistencia, deja aislada a Hezbollah y deja aislado al otro lado a Irán. Para ser la potencia hegemónica de Asia Occidental, Israel se ha propuesto destruir a Irán. Quieren definitivamente debilitar y desestabilizar toda la zona de Oriente Medio para poder expandirse. Por eso es importante el debilitar a todas las fuerzas árabes de la zona y las no árabes, como es el caso de Irán, que no es árabe y tampoco lo es árabe Turquía. Por esta ambición, no faltan perspectivas como la del analista Ariel Umpierres, que señala a la entidad sionista como un actor que no contribuye a la seguridad global. Mientras Israel siga existiendo, no habrá paz, no solamente para Irán en lo que es Asia Occidental, Medio Oriente, sino para todo el planeta. El Estado de Israel es una de las pocas entidades que no cuentan con una constitución política formal. Y esto no se trataría de un descuido postergado, sino de una omisión deliberada, ya que una constitución contemplaría la definición de unas fronteras que superan la ambición más allá del territorio de la Palestina histórica. Bien, es momento de hacer nuestra primera pausa en El Mundo en Contexto, pero antes les recuerdo mis redes sociales. Me pueden conseguir en Instagram como Díaz Bonet. Ahí en esa plataforma podemos interactuar. Al regreso, la sección en detalle para hablar sobre este nuevo capítulo que ha entrado la carrera espacial con el lanzamiento de la misión Artemis. No se aparte, que en minutos regresamos. Estamos de vuelta con Mundo en Contexto, es momento de la sección en detalle. El 10 de abril, la humanidad terminará de ser testigo de uno de los hitos históricos y tecnológicos más importantes del siglo. La tripulación de la misión Artemis II de la NASA regresará a Tierra después de sobrevolar la cara oculta de la Luna. La última vez que vimos algo similar fue con la última misión de la NASA, el Apolo 17, que descendió a la superficie lunar en diciembre de 1972. Pero detrás de este hito que busca revelarnos la cara oculta de la Luna, se oculta un nuevo capítulo de la carrera espacial entre las potencias mundiales. Estamos ante una nueva era de exploración científica o ante la primera batalla por la apropiación de los recursos del espacio. Houston, 10 minutes till the LOS. We'll take a snappy sit rep from the cabin if you have one. La carrera espacial del siglo XXI entre las potencias mundiales ha entrado en su última vuelta. Nuestro objetivo fijo de que China lleve a un hombre a la Luna para 2030 es firme. Cabe señalar que aún se requieren numerosas tecnologías nuevas para ser probadas y verificadas. La NASA ha declarado que devolverá a los estadounidenses a la Luna antes del final del mandato del presidente Trump. Nuestro gran competidor ha dicho que antes de 2030, la diferencia entre el éxito y el fracaso se medirá en meses, no en años. Y para ganar la carrera, han puesto todos los recursos sobre la mesa. La NASA estaría pisando el acelerador a través de su nuevo director, Jared Isaacman. Ha anunciado $20.000 millones para crear 2 años antes que China, Estados Unidos, la primera base lunar. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff of Artemis II, now bound for the moon. La misión Artemis II, lanzada en abril de 2026, colocó a Estados Unidos en la primera posición en esta carrera. Sin embargo, al otro lado del planeta, China avanza con llantas nuevas.
A diferencia del programa Artemis, que ha experimentado varios contratiempos desde sus inicios en el 2013, el programa espacial de Beijing avanza de manera formidable desde el 2004. Beijing ya envió con éxito su misión Chang'e 21 con 3 taikonautas. Con esta misión ya China ha enviado al espacio a 16 tripulaciones. El gigante asiático, que ya ha enviado 6 sondas a la Luna, afirma que está trabajando en colaboración con Rusia para enviar taikonautas y cosmonautas al suelo lunar, así como construir una base permanente en el polo sur del satélite natural, con la creación de la llamada Estación Internacional de Investigación Lunar. La nueva carrera lunar mantiene una lógica similar a la vivida durante la Guerra Fría. La diferencia es que el tablero ya no es bipolar, sino multipolar. La Organización de Investigación Espacial de India confirmó que la misión Chandrayaan-3 alunizó con éxito en el polo sur lunar. En 2026, la India se convirtió en el primer país en colocar una sonda en el polo sur de la Luna, una región inexplorada hasta el momento. Además, la inversión en su programa espacial podría superar los $40.000 millones. En total, más de 70 países participan en acuerdos de cooperación para la exploración lunar, liderados por Estados Unidos o China. Un proyecto que convierte nuestro satélite natural en un escenario de competencia global. Ahora bien, ¿cuál es el interés que tienen 70 países para explorar la Luna? La respuesta está escrita en la propia composición química del satélite, que se logró descubrir gracias a la recolección de muestras de rocas lunares por las misiones de Apolo entre 1969 y 1972, así como por las posteriores investigaciones de la NASA y el programa espacial de la India. Vamos a ver los detalles en este gráfico. Nuestro satélite natural alberga minerales de tierras raras esenciales en un 99% para los dispositivos electrónicos que son escasos en la Tierra. Además, tiene hierro, titanio e incluso agua. Sin embargo, lo que más atención atrae es el helio 3, un tipo isótopo de helio que, a diferencia del ordinario llamado helio 4, este es prácticamente inexistente en la Tierra y por su composición se perfila como el combustible del futuro para la fusión nuclear, una fuente de energía limpia y sin emisión de dióxido de carbono. Se estima que hay millones de toneladas almacenadas en la superficie lunar. Pero hay un elemento importante que diferencia las potencias contendientes y representa un choque jurídico. En 1967 se firmó el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que establece que la Luna y otros cuerpos celestes son patrimonio común de la humanidad y no pueden ser objeto de apropiación nacional. El pacto no establece nada en particular sobre la propiedad privada de los minerales extraídos, pero en 2020 la NASA, junto con otros 32 países bajo el paraguas occidental, firmaron el acuerdo Artemis, que autoriza a empresas comerciales a liderar el desarrollo de los recursos lunares, lo que llena ese vacío legal y le da luz verde a empresas como SpaceX poder establecer bases en la Luna con un respaldo internacional y marco de seguridad. China y Rusia, en cambio, defienden el marco del patrimonio común y han rechazado sistemáticamente los acuerdos Artemis. Las misiones estadounidenses Apolo durante la Guerra Fría estuvieron impulsadas por una carrera por el dominio espacial con la Unión Soviética. Ahora, el principal rival de la Casa Blanca es China, que ha logrado aterrizar con éxito robots y vehículos robóticos especializados en la Luna. Pero 50 años después, la duda no está en si un humano volverá a pisar la Luna. La verdadera cuestión es cuándo llegaremos y cuáles serán las reglas sobre que las potencias mundiales se disputarán los recursos de nuestro satélite natural. Con esto le ponemos el detalle al contexto y también es momento de hacer una nueva pausa en Mundo en Contexto. Pero no se aparte, que en minutos regresamos. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y ponemos el foco en nuestro continente. Cuando Colombia recuerda su pasado doloroso, el Día Nacional de la Memoria, el país evalúa la ambiciosa apuesta de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro, un camino entre la reparación histórica y las deudas que aún no dan salida del fusil.
La agenda de paz total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro muestra un esfuerzo y un largo camino por recorrer. El perdón sigue siendo un concepto lejano en las regiones donde el Estado aún no llega, tomado por los grupos armados. En este momento tenemos procesos urbanos. Medellín, con más de 11.000 personas armadas. Los chotas y los espartanos, que tienen casi 2.000 armados. En Quibdó, que están hablando de más o menos 1.200 personas que están en armas. En Barrancabermeja hay grupos que están buscando pistas. Todos estos grupos, que ya son nueve sectores, digamos, están esperando un marco jurídico. Mientras el andamiaje jurídico busca el desmantelamiento de organizaciones criminales, se busca la paz con grupos insurgentes y la transformación territorial mediante la seguridad humana. Colombia debe tener la seguridad que aquí no estamos construyendo una alambrada de impunidad. Siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad. Aunque la paz total ha logrado avances parciales en zonas como Nariño, la expansión de los grupos armados ilegales erosionan la esperanza de las comunidades. En el Cauca y el Catatumbo, la realidad es otra. La materia pendiente más crítica es el control territorial. El grupo Comuneros del Sur, que decidió desligarse de esa cabeza criminal del ELN que se convirtió en un cártel del narcotráfico, que desplazó a 56.000 campesinos en el Catatumbo, que confinó a más de 23.000, que asesinó a casi un centenar de campesinos. Este grupo Comuneros del Sur se desligó de ese actuar criminal. Nosotros tenemos que empezar a escribir una memoria histórica de verdad y con verdad. Por esta razón, la mesa pensó incorporar al Centro Nacional de Memoria Histórica en esta apuesta de paz total. ¿Y por qué la reincorporó? Porque hace más de 12 años el Centro Nacional de Memoria Histórica está escribiendo memoria histórica, pero con el esclarecimiento de la verdad que tanto requerimos para poder empezar a caminarnos hacia la verdadera transformación. Sin verdad no hay transformación. La voluntad política de reparar es innegable, pero la ejecución técnica y la presión armada ponen en jaque el ideal de una Colombia en paz. Mientras las víctimas esperan que la memoria sea la base de una justicia que llegue a ser total. El largo proceso de violencia y anhelo por la paz en Colombia no se puede entender si no se explora cuándo comenzó, qué fue lo que lo desencadenó y por qué empezó más de medio siglo de guerra interna. La respuesta a estas preguntas se resuelven recordando a Jorge Eliezer Gaitán, el gran caudillo liberal que fue asesinado un 9 de abril hace 78 años. Jorge Eliezer Gaitán es un nombre que aún retumba en la memoria de Colombia. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero interpretado. Su trayectoria en la política fue un torbellino que inspiró a las masas con un mensaje de valentía. Nada de pánico. El pánico se lo dejamos a la gente cobarde que no sabe sentir como nosotros, los de esta raza nuestra sentimos. Su causa era la del pueblo colombiano y un reclamo en la cara en contra de la oligarquía. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Gaitán destacó como un gran orador con ideas radicales de transformación social y un defensor de los oprimidos sin temor de quedarse solo por ello. Que tiemblen los vacilantes,
Yo me siento y sé que estoy respaldado. Pero si no lo estuviera, tengo que repetir aquí la frase. Más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas sobre el otro. El gran caudillo liberal se hizo célebre con la denuncia que hizo en el Congreso de la masacre de las bananeras en el departamento del Magdalena en 1928. El caudillo liberal fue el político más influyente de la década de los 40 del siglo XX y quien incorporó conceptos del marxismo en la doctrina del Partido Liberal y quien sembró en el pueblo un sentimiento eufórico de lucha. Entonces yo lo único que le pido al pueblo es que él decida, pero que decida no solamente en este ambiente y en estas inmensas manifestaciones, que dentro del orden, porque os van a provocar el desorden y porque va a haber saboteadores de violencia a los cuales debéis castigar violentamente. Gaitán ocupó cargos de congresista, alcalde de Bogotá, ministro de Educación y Trabajo e iba encaminado a ser presidente. Pero antes de que con Gaitán ganara el pueblo, la oligarquía lo mató. Aló a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. Una vez se supo el crimen, se generó una sensación de rabia que sacudió a Bogotá en la ola de protesta más grande hasta entonces. Aquella jornada fue conocida como el Bogotazo y considerada como el comienzo de una larga época de violencia. A pesar del tiempo pasado desde su asesinato, Gaitán sigue siendo un terremoto que sacude un pueblo al que todavía le queda pendiente la obra de su liberación. Bien, momento de hacer nuestra tercera pausa en El Mundo en Contexto, pero antes les vuelvo a recordar cómo me pueden conseguir en la plataforma 2.0 en Instagram, Díaz Bonet. A través de ahí podemos interactuar. No se aparte, que ya regresamos. Estamos de vuelta y vamos a analizar la situación política en Perú. A solo días de las elecciones generales del 12 de abril, el tablero político peruano termina configurándose. Las alianzas de último minuto y los endoses de votos marcan la pauta en una campaña de alta fragmentación. Con 35 candidatos en carrera y un electorado aún indeciso, los partidos tradicionales y los nuevos movimientos buscan consolidar sus bloques. El Partido de los Trabajadores y Emprendedores anunció su apoyo al candidato Roberto Sánchez del partido izquierdista Juntos por el Perú, luego que la agrupación política quedara fuera de la contienda electoral, tras la muerte de su candidato Napoleón Becerra, quien falleció el pasado 15 de marzo en un accidente automovilístico en la región centroandina de Huancavelica. Si un candidato presidencial es tachado o excluido, también los candidatos a la vicepresidencia salen. Entonces, bajo esa normativa es que ante el fallecimiento del candidato presidencial, quien sale de carrera, los candidatos a la vicepresidencia lamentablemente también salen de carrera. Sin embargo, las listas al Senado, a diputados y Parlamento andino del partido PTE sí siguen en carrera y sí van a poder participar de las elecciones del 12 de abril. Por su parte, el candidato por el partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, firmó un compromiso ético donde garantizó que no caerá ni respaldará actos de corrupción e impunidad en el Estado en un eventual gobierno. En caso contrario, renunciará a su cargo. Aseguró que se despojará de la inmunidad presidencial y levantar desde ahora su derecho al secreto bancario y tributario nacional e internacional, esto para el acceso de la Contraloría General, así como reiteró su lucha a combatir la corrupción.
Esta no es una elección más. Esta es una confrontación entre la mafia, entre la corrupción, que han asesinado a nuestros hijos, a lo mejor del pueblo, su juventud. Hay que elegir entre la mafia o el pueblo, entre la mafia, la corrupción y los asesinos, y la fortaleza y la esperanza que nace del pueblo. Ese es el gran debate que tenemos. No puede haber paso adelante si hay impunidad. No puede haber paso adelante si no hay reparación, si no hay castigo para los culpables. Tenemos que sanar las heridas. Ese es el primer paso. En este contexto electoral, en donde está implícito la lucha de poderes del Estado, el Poder Judicial condenó a 9 meses de prisión suspendida al presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, luego de ser encontrado culpable del delito de difamación agravada contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinosa. La condena se debió a las expresiones vertidas en las redes sociales, donde tildó a la exfiscal de aliada del terrorismo. Ante la decisión judicial, invocó la norma constitucional que establece que los parlamentarios gozan de inmunidad de opinión, por lo que apelará contra el fallo. Se va a apelar, claro, por supuesto, pero en este caso, la jueza que leyó el adelanto de sentencia oportunamente antes del proceso electoral, claro, por alguna razón será, y cuando el adelanto de sentencia es simplemente 5 minutos de decir la conclusión, pero leyó un texto larguísimo, pero no dio oportunidad a la apelación. La apelación se va a realizar cuando lea la sentencia completa el día 15 de este mes. A pocos días de las elecciones generales, Perú se presenta con una economía sólida que no logra superar las expectativas del pueblo en las calles, en un país marcado por la inestabilidad política en los últimos 10 años. La economía peruana cerró el año 2025 con un crecimiento acumulado del 3,4% según el Banco Central. Sin embargo, en los mercados populares, la narrativa es otra. El Perú macroeconómico parece blindado, pero el ciudadano siente que camina sobre una cuerda floja. Los productos suben y los ingresos siguen igual. No alcanza, todo está subiendo y el sueldo no sube. No hay ni siquiera trabajos extra para hacer. Ya muy abusivo. ¿Cómo vamos a vivir en un restaurante? Ya no podemos ni bajar, ni subir el menú, porque si sube ya no nos alcanza. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, la inflación en 2025 alcanzó el 1,5%, la tasa anual más baja en 8 años, y posiciona al país como una de las economías más estables de América Latina. Pero el costo de los combustibles y servicios básicos ha generado un efecto dominó. Y que haya control en el precio de la gasolina, ¿no? Demasiado elevado el precio de la gasolina. Diferentes grifos tienen diferentes precios. ¿Quién controla eso? El gobierno debe controlar eso. Estamos ahorita en tiempo real, estamos realizando acciones de fiscalización en grifos en todo el país, justamente para poder verificar que el precio que se ofrece y que se informa a los consumidores sea el mismo que se cobra y que se cobra a través de las islas. Es evidente la paradoja de un país que deslumbra al mundo con su economía, mientras cerca del 28% de la población enfrenta las sombras de la pobreza, según el último informe del INEI en 2025. No tienen la posibilidad de poder tener una vida digna, no puedes pagar un buen seguro de salud, no vas a poder tener educación si es que quieres o necesitas pagar el colegio de tus hijos, y ni qué decir de la alimentación o vivienda. Los niños de 0 años a 6 años, el 43% de esos niños sufren de pobreza actualmente. Y eso los marca, porque ya no se alimentan bien, están desnutridos, etc. Y los marca todo el resto de su vida, sobre todo intelectualmente, psicológicamente. El país también registró ingresos por más de 49.000 millones de dólares en exportaciones mineras entre enero y octubre de 2025, y el empleo creció un 1,5% ese mismo año.
Sin embargo, la economía informal abraza al 72% de la población. Datos que demuestran un contraste entre la agenda política que favorece a las élites y la realidad que padece el pueblo peruano, entre inflación e inseguridad. Cambiamos de tema. Así como la impunidad ha sido determinante en el sistemático genocidio de Israel contra el pueblo palestino en Oriente Medio, los crímenes de guerra siguen sin castigo. Hace 23 años, durante la invasión a Irak, fue asesinado el periodista español José Couso por el disparo de un ataque estadounidense. Recordemos los hechos que el día de hoy sigue impune. El triunvirato de la muerte, encabezado por los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y España, decidieron invadir Irak el 20 de marzo de 2003. George W. Bush, Tom Blair y José María Aznar utilizaron el denominado ataque preventivo contra el gobierno de Saddam Hussein, bajo el pretexto de poseer armas de destrucción masiva que finalmente nunca se consiguieron. Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos también que Saddam Hussein tiene armas químicas. Y vuelvo a decir una vez más que la vinculación entre terrorismo y armas de destrucción masiva no forma parte del terreno de la fantasía, sino que es una realidad. La invasión tuvo éxito inmediato, gracias a los bombardeos sobre Bagdad y la mermada preparación del ejército iraquí. En esa ciudad, decenas de equipos de corresponsales extranjeros cubrían la guerra y recopilaban en sus reportajes las violencias a los derechos humanos cometidos por las tropas invasoras que buscaban apoderarse del petróleo. En la mañana del 8 de abril del año 2003, un tanque M1 Abrams de la Tercera División de Infantería del Ejército de Estados Unidos disparó contra el Hotel Palestina. El proyectil impactó en el piso 15 del edificio donde se hospedaba la prensa internacional. Ahí fueron asesinados un periodista ucraniano de la agencia Reuters, un periodista japonés y el camarógrafo español de Telecinco, José Couso. Graduado en Ciencias de la Información y Ciencias de la Imagen en la Universidad Complutense de Madrid, José Couso era un periodista gráfico con gran experiencia como corresponsal de guerra. Gracias a las filtraciones de la organización Wikileaks en el año 2010, se conoció los cables de la embajada estadounidense en Madrid, presionando a la justicia española para no investigar el asesinato de Couso. Otro de los cómplices de la impunidad es el expresidente del gobierno español, José María Aznar. El segundo matiz es que usted ha dicho que no tiene que pedir perdón a nadie. ¿Ve la camiseta que llevo? ¿Tiene algo que decir a los padres de José Couso? Le estoy preguntando, señor Aznar. En el año 2015, el gobierno de Mariano Rajoy modificó la Ley de Justicia Universal, paralizando toda investigación del caso Couso. La familia del periodista interpuso en el año 2019 una solicitud contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por impedir continuar la investigación de un crimen de guerra. Entre tanto, el gobierno estadounidense lleva más de 18 años negando entregar los nombres de los soldados responsables de este asesinato. La actuación del ejército norteamericano demuestra que en la guerra buscan matar al mensajero. Momento de hacer una nueva pausa en El Mundo en Contexto. En minutos regresamos. Bien, estamos con más de Mundo en Contexto ya en la recta final de este programa. Hace un año, la música caribeña perdió a una de sus figuras más alegres, el merenguero dominicano Ruby Pérez. La madrugada del martes 8 de abril de 2025 se desplomó el techo en el local nocturno Jet Set en Santo Domingo, dejando 236 muertos y 180 heridos, entre ellas la del astro dominicano. Recordamos sus mejores éxitos como homenaje póstumo a la voz más alta del merengue.
1987 fue el año cuando Ruby Pérez se convirtió definitivamente en la figura más prominente del merengue dominicano. Su éxito, Buscando tus besos, se posicionó en primer lugar en todo el Caribe, así como en naciones tan distantes como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile o España. Ruby Pérez se dio a conocer gracias a la orquesta del maestro Wilfrido Vargas, donde hizo mancuerna con voces de la talla de Eddie Herrera, Jorge Gómez y Miki Taveras. Entre 1982 a 1987, Ruby marcó la historia de la orquesta de Wilfrido Vargas con éxitos como El Africano, Las Avispas, Cobarde Cobarde e el imbatible Volveré. Roberto Antonio Pérez Herrera nació en Bajos de Jaina, provincia de San Cristóbal, un 8 de marzo de 1956. Desde niño, su don fue la música, por lo que estudió en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo, donde aprendió a tocar guitarra y piano. Y a finales de los 70, perteneció a los grupos juveniles de Baní y Los Hijos del Rey. En más de 5 décadas de carrera, Ruby Pérez también interpretó otros ritmos como la salsa, la balada, boleros y bachata, demostrando sus capacidades vocales. Además hizo duetos magistrales con artistas del nivel de Miriam Cruz, Michael El Buenón y el venezolano Omar Enrique. Otra noche más sin ti. Pensamiento corre, tráela conmigo. Mira que me vuelvo loco. Discos como Fiesta para Dos, Simplemente Amor y No te olvides lograron discos de oro y platino en todo el Caribe. Esto le permitió a Ruby Pérez ganar varios premios como Cassandra en República Dominicana y premios en Venezuela. Comunidad de Último Minuto, en este momento lamentamos informar la muerte del merenguero Ruby Pérez. Acaba de confirmarse la muerte del merenguero Ruby Pérez, la voz más alta del merengue. El 8 de abril del 2020. Que han marcado varias generaciones gracias a su talento y su música. El venezolano Néstor Sabarce ha sido el que nos acompaña con su voz cada fin de año cantando Faltan 5 para las 12. Al cumplirse 90 años de su natalicio, le rendimos tributo a continuación. Con 13 años se constituyó en un niño pródigo. Néstor Sabarce debutó en el mundo artístico en uno de los hitos del cine venezolano. La Balandra Isabel llegó esta tarde del año 1950, junto a los primeros actores Arturo de Córdoba, Juana Sujo y Tomás Enríquez, producción que ganó el premio en el Festival de Cannes de 1951. Unos cuantos versos que están como pan caliente y tengo unos cuantos versos que están como pan caliente. Pero sin duda el oriundo de Carirubana, Estado Falcón, es recordado por su música. En 1960 logra los primeros lugares radiales con el tema paraguayo El Pájaro Chogüí, y esto lo convierte en un ídolo a nivel internacional. Asimismo, grabó varias producciones discográficas que le significaron discos de oro en Venezuela, Colombia, Perú y México.
Néstor Sabarce combinaba la actuación y la música. Trabajó en más de 20 telenovelas como la afamada Esmeralda, así como Peregrina, María Teresa y Una mujer llamada Milagros. Además fue un activo dirigente gremial, fundando la Asociación Venezolana de Artistas de Escena Abade, protagonizando en 1966 una huelga de hambre para exigir al Estado la creación de la Casa del Artista. Pero sin duda Néstor Sabarce ocupa un sitial de honor en cada familia venezolana o latinoamericana cada fin de año con su tema Faltan 5 para las 12, escrito por Osvaldo Oropesa y publicado en 1963. Aunque la voz de Sabarce se apagó el 27 de agosto de 2010, los venezolanos lo siguen recordando con alegría o tristeza al sonar esta pieza cada fin de año. Bien, cerramos esta emisión de Mundo en Contexto con música del cantante boricua Tito Gómez a cumplirse 78 años de su natalicio. Continúen con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.